Cátedra Abierta es un espacio para el diálogo y reflexión sobre proyectos y temas de actualidad. Un programa de la carrera de Tecnología de la Imagen de la Universidad Técnica Nacional. Los comentarios y opiniones emitidos en este espacio son únicamente responsabilidad de quien los emite y no representan la posición de la Universidad Técnica Nacional ni de la carrera de Tecnología de la Imagen. Bienvenidas y bienvenidos a la tercera cátedra abierta del segundo cuatrimestre del 2023. Mi nombre es Gabriel Blanco, estudiante actual de la carrera de Tecnología de la Imagen, y me encuentro hoy con Adrián Portugal. Adrián es fotógrafo, cineasta, especializado en documental y dirección de fotografía. Su obra forma parte de las antologías de fotografía latinoamericana Laberinto de Miradas, Sueño de la Razón, Fotografía Contemporánea, colección Han Mulder y 77 artistas peruanos contemporáneos. Como realizador, ha dirigido los cortometrajes Inconmovible, Escuela de Folclor, La Redacción del Amor, Perú Barrio Hip Hop y el videoclip Tormenta de Plata, entre otros proyectos. Por hoy, Adrián, muchísimas gracias por estar acá, por tomarse el tiempo. Gracias por la invitación también. Gracias. Listo, comencemos entonces, vayamos al inicio. Contame cómo llegaste a la fotografía y al cine. Yo me acuerdo que, o sea, desde, un poco creo que desde el colegio, desde cuarto, quinto de secundaria, teníamos un profesor de literatura que también era fotógrafo y un grupo de amigos que éramos curiosos, digamos, por estas cosas del arte, ¿no? De música, de imagen, fotografía, él nos enseñó a tomar fotos. En esa época todavía se tomaba con rollos, con negativos. Y incluso a veces ahí aprendimos a revelar en el cuarto oscuro o sea, la fotografía emulsionada, ¿no? Con ampliadora. Entonces ahí me empezó a gustar la fotografía y empecé a tomar fotos ahí. Luego llevé unos cursos libres y me decidí a estudiar comunicaciones. Y luego en la carrera de comunicaciones, o sea, también era audiovisual, pero había muchos cursos de fotografía, ¿no? Y ahí también me pasaba horas, trabajé también en el laboratorio de fotografía de la facultad, me pasaba horas ahí en el laboratorio, ¿no? Ampliando. Y también había muchos cursos de fotografía que me gustaban mucho, ¿no? Entonces
También hubo un curso también de documental, o sea, pero de cine, de video, cine documental, que me gustó mucho. Entonces, entre esas, esas dos experiencias de la universidad, me fui decantando un poco hacia la fotografía y hacia el documental. Y eso me llevó un poco a buscar, para el momento de buscar un trabajo cuando terminé la carrera, a buscar un trabajo en fotografía de prensa. Porque tenía varios amigos que ya trabajaban en eso, ¿no? Que ya había, o sea, de otra universidad que ya habían ingresado. Y entraron a trabajar en fotografía de prensa y me contaban un poco de su trabajo cotidiano, ¿no? Entonces decían, sí, primero estaba en Palacio de Gobierno haciendo fotos al presidente, y luego lo mandaban a hacer fotos a un concierto, luego a un accidente con varios muertos y luego al ballet, ¿no? Entonces, cuando escuchaba un poco de cosas, cómo es trabajar, o sea, un día trabajo así y tomando fotos todo el tiempo, y dije, me encantaría trabajar en esto. Y busqué ahí por ahí, por suerte había un día donde estaban seleccionando practicantes y ya mandé un portafolio y empecé a trabajar ahí, ¿no? Y ahí estuve años. Ajá. Sí, se enamoró, se casó y se volvió a enamorar de la foto y el video. Sí, sí. Muy bien. ¿Cómo describiría usted el lenguaje propio de su trabajo personal, perdón? ¿Y tiene alguna relación con el lenguaje aprendido en prensa? Sí, en prensa, claro, uno tiene, o sea, hay un lenguaje un poco rígido, ¿no? Porque uno no, claro, uno no toma fotos para uno mismo, sino para el público, ¿no? Y en prensa, a veces incluso una foto de prensa es como que prueba de que algo pasó y a veces incluso, me acuerdo que leer un manual de foto de prensa que decía, o sea, una foto debe poder ser utilizada hasta como como en un juicio, ¿no? Como prueba. Y eso en el sentido de que uno no debe manipular absolutamente nada de lo que está enfrente de la cámara. Pero igual, es que hay esos requisitos, ¿no? Que te piden tener el plano general, el detalle, tener secuencias, y uno tiene que cumplir un poco con toda esa cobertura, ¿no? El retrato, una acción, primer plano, la panorámica. Entonces, luego después de unos 6-7 años de hacer eso, es un lenguaje que también, o sea, yo cuando ya empecé a hacer mis propios proyectos, trataba, o sea, en un momento me di cuenta que tenía que desaprender un poco de eso, ¿no? Porque ya era una fórmula y, y yo ya escogí algunos temas para hacer el documental, pero ya no eran como, o sea, digamos, no era para describir una noticia, sino era para transmitir algo de ese tema que yo había escogido, ¿no? O sea, una sensación, sobre todo sensaciones. Entonces, para transmitir sensaciones, yo no podía seguir aplicando la misma fórmula de la foto de prensa, ¿no? Porque la foto de prensa es como descriptiva y es un poco esquemática. Entonces, en un momento me di cuenta de eso, ¿no? Ya no voy a seguir esta misma fórmula para temas que son más personales o con los que yo quiero decir algo más personal. Y ahí era un poco el proceso más bien de buscar, o sea, que el lenguaje que yo, el lenguaje visual, digamos, que es más o menos como yo funciono, o sea, no lo planeo, no lo pienso, sino más bien primero, o sea, va saliendo de acuerdo al tema, o sea, y al lugar en donde estoy, ¿no? O sea, y digamos que yo escojo un tema para desarrollar un poco por intuición, pero un poco me doy cuenta cuando me gusta y decido regresar y seguir haciéndolo poco a poco, ¿no? Y casi siempre es porque hay algo ahí que me interesa mucho y que yo quiero, o sea, que me transmite a mí algo muy fuerte y yo quiero eso transmitirlo a los demás. Entonces el proceso un poco es primero por intuición y luego ya luego yo a veces un poco más pensado es qué sensación me transmite esto y qué sensación quiero transmitir. Entonces, y de acuerdo a eso, de pensar un poco más en el lenguaje, ¿no? Entonces, este tema, este lugar trata sobre, no sé, la libertad, por ejemplo, ¿no? Entonces,
quiero transmitir eso. Entonces tiene que ser, o sea, tiene que ser un poco la composición. Me gusta que sea, no sé, caótica, colorida, o dentro del caos escoger un equilibrio. Entonces un poco eso, o sea, no tengo un lenguaje específico visualmente, sino más bien yo lo desarrollo de acuerdo al tema que escojo. Y eso depende de qué sensación me transmite a mí y qué sensación quiero yo transmitir a la gente mostrándoles este tema, ¿no? Ujú, ujú. Qué interesante eso. Ya pudimos observar una pequeña parte de su trabajo. Por ejemplo, en Agua Dulce, me recordó muchísimo el trabajo de Martín Para. Es una influencia, tiene alguna relación, porque vamos, hay gente en la playa, están como despreocupadas de la cámara. Sí, o sea, me gusta mucho el trabajo de él, pero en realidad no lo tomo como influencia. Porque, o sea, entonces cuando yo empecé a hacer este tema no conocía mucho el trabajo de él. Pero sí, creo que tiene ciertas cosas en común, ¿no? O sea, eso, ¿no? O sea, sobre todo fijarse en la gente, en las relaciones personales, que tienen mucho de acuerdo que ver en el lugar donde están desarrollando estas acciones, ¿no? Ujú, ujú. Eh, sí, pero más influencia creo que tienen para mí ciertos fotógrafos peruanos que han tomado muchas fotos en la calle y que su visión de la ciudad o sea, yo me sentía muy conectado con esa visión de la ciudad que tenían ellos, ¿no? Uno, por ejemplo, es Daniel Pajuelo, eh, y eso, sí, o sea, para estas de Agua Dulce, más referencias para mí son algunos fotógrafos, pero no, hay uno que es Max Cabello, Daniel Pajuelo, y también la fotografía de prensa misma de mi época y un poco más la de los 80, ¿no? O sea que, porque o sea, o sea, Lima es una ciudad caótica y en los 80 era mucho más todavía, entonces ese caos también a mí me interesaba transmitirlo y para Agua Dulce también, ¿no? En un principio me atraía ese caos, pero luego em, yo pensaba, o sea, pero ¿qué más hay, no? O sea, no es solo esto el tema de acá. Y poco a poco me fui dando cuenta que el tema de fondo era la libertad, ¿no? O sea, que era un espacio donde la gente era muy libre y se mostraba tal como era, ¿no? Y había una especie de sensación de comunidad, ¿no? Y se podía se podía ser feliz en comunidad, ¿no? Y me gustó eso porque, o sea, en una ciudad, en una sociedad, acá en Lima y Perú, hay mucho racismo, y mucho clasismo, mucha violencia. Este lugar era una especie para mí como una especie de utopía, ¿no? Donde, o sea, sí, es posible ser feliz en comunidad. Y bueno, pero eso poco a poco o sea, me di dando cuenta, poco a poco, mientras más iba yendo y mientras más me iba, no sé, pues conectando o viendo todas las posibilidades todo lo que pasaba ahí, todos los personajes, las situaciones. Ujú. ¿Y cuál es su acercamiento? ¿Cuál ha sido su acercamiento tanto en este proyecto de Agua Dulce comparado al resto de proyectos, digamos? ¿Cuál ha sido su acercamiento al fotografiar o hacer videos con las personas, pues? ¿Cuál es su acercamiento con las personas al fotografiar o hacer videos? Sí, o sea, una cosa que me ayudó era, o sea, venir de hacer fotografía de prensa y estar acostumbrado a hacer fotos en la calle y a la gente, ¿no? Y entonces eso para mí era ya era normal. Entonces cuando iba ahí seguía un poco este impulso, ¿no? Eh, que había tenido trabajando en fotografía de prensa. Y luego también simplemente, o sea, eso, ¿no? Conversar con la gente. Entonces yo iba ahí, o sea, primero paseaba, caminaba, miraba y algo me llamaba la atención y empezaba a tomar fotos. Y claro, y había distintas posibilidades, ¿no? O sea, a veces, porque yo prefería a veces, o sea, depende de la situación, pero o sea, prefería primero hacer las fotos y luego explicar, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? Si me preguntaban, ¿no? Porque, digamos, eh,
veía una situación, no sé, una gente jugando fútbol o la gente haciéndose un retrato familiar, ¿no? Entonces sentía que si primero iba y me presentaba y explicaba lo que estaba haciendo, como que rompía la acción, o detenía la acción y no iba a volver a pasar igual. Entonces, lo que hacía un poco era, o sea, igual yo mostrarme, ¿no? O sea, que estoy ahí en ese espacio haciendo la foto, o sea, hacerlo visible, obvio. ¿No? No usaba teleobjetivo, por ejemplo, ¿no? Casi todas estas fotos son con 24, 35 milímetros, o sea, tengo que estar yo ahí cerca. Entonces, y a veces incluso corporalmente, o sea, como que hacer esa demanda, ¿no? O sea, voy a hacer una foto, o sea, sin tener que explicarlo, y como una mirada, ¿no? Y a veces la gente simplemente recibe esa mirada de, ah, está bien, como que dale, ¿no? Sigue, sigue, o sea, nosotros seguimos, tú sigue. Entonces, muchas veces la situación un poco así, ¿no? O sea, estaba haciendo fotos, caminando, mirando, algo me llamaba la atención y me acercaba. Eh, o sea, hacía que se note que iba a tomar fotos, que estaba haciendo fotos y la gente igual, o sea, no interrumpió la acción, la gente seguía haciendo el suyo. Y luego más bien a veces me preguntaban, ¿no? ¿Para qué es esto? Yo explicaba, ¿no? Es raro, porque yo ni siquiera sabía exactamente para qué, ¿no? Porque, bueno, teníamos una página web de un colectivo, y subía fotos, entonces a veces, y lo que hacíamos lo subíamos a esta web. Ya había explicado, no es para una página web, es un reportaje. Y bueno, luego se convirtió en una exposición. Pero era eso, ¿no? Sobre todo, o sea, primero una especie de pedir permiso con la mirada, con los gestos, y luego contar un poco de para qué era, ¿no? Y ahí simplemente, o sea, de transmitir esto, ¿no? O sea, que por qué fotografiar ahí, porque es un lugar que me gusta, me llama la atención, y eso, ¿no? Y eso lo iba a mostrar como un reportaje, como una serie de fotos. También había gente, por ejemplo, que no quería que le tome fotos y simplemente no lo hacía, ¿no? Sí. Sí, es comprensible en ambos casos, tanto la mirada cómplice de aprobación de la foto que usted está haciendo y también si hubiera como algún problema. ¿No tuvo algún problema haciendo las fotos o así? La verdad no, o sea, porque eso sí, o sea, si yo, esto no de mostrarse, ¿no? Y a veces así como que hacer el gesto que casi cámara lenta en mí, o sea, que voy a hacer una foto y ahí es el momento que ahí la gente me decía, no. Entonces un poco con esta dinámica de hacer obvio yo que iba a hacer fotos, en ese momento es que o sentía, o sea, notaba la aprobación o la no aprobación de eso, ¿no? Entonces un poco con eso me funcionaba la dinámica de estar ahí haciendo cosas. Y una cosa que también ayudaba era que esa playa está llena de fotógrafos, ¿no? Que son los que hacen los retratos, ¿no? Y también es un tema así importante en la playa, en la serie, que son estos retratos de fantasía, ¿no? Que son estos escenarios que ellos arman y ponen y hacen sus retratos ahí. Entonces a mí me gustaba también conversar con ellos, mirar cómo trabajaban y también parecían parte importante incluso del tema de fondo que para mí era un espacio de libertad, ¿no? Entonces, como que para mí interpretar un poco estos retratos, estos escenarios de fantasía que ligaron a la libertad y un poco esta idea de que esta playa de Dulce es un espacio de libertad, ¿no? Y tanta gente sintiéndose en libertad de tal manera, como que retroalimenta esta sensación de libertad y es tanta que se convierte ya en fantasía. Y esta fantasía los fotógrafos como que la interpretan y la concretizan en estos escenarios de fantasía, ¿no? Entonces, y la gente se lleva de recuerdo a su casa una foto en un espacio fantástico, ¿no? O sea, pero que viene de esta sensación de libertad tan grande y exacerbada, ¿no? por este lugar. Sí, a mí me pareció muy, muy fantasiosa y a la vez muy romántica esa idea. Sí. Y en la misma línea, al hacer documental, ¿cómo haces para mantener una mirada respetuosa hacia las personas?
ya en un sentido más personal quizá. Ujú, sí. Sí, creo que tenía que ver con mi motivación, ¿no? De qué estaba yo buscando ahí y era esa sensación de un lugar feliz, un lugar casi, es que usas utópico, un lugar feliz y libre. Yo creo que un poco para mí, con ese punto de partida, no, yo no tenía, o sea, no había conflictos en cuanto a mostrar algo que no debía mostrarse o a manipular situaciones, o sea, cosas que a veces se hacen en algunos casos, ¿no? No sé, un poco más en la prensa, por ejemplo, ¿no? Que en la prensa a veces, ¿no? O sea, cuando hay casos polémicos o de difícil acceso, la gente tiene que decir, no, estoy diciendo una foto de este otro tema, ¿no? Para que te dejen pasar, ese tipo de cosas. Pero en cambio en ese lugar no era necesario nada de eso, ¿no? O sea, o sea, todo lo que yo quería transmitir y la gente me transmitía a mí, como que estaba en conexión, ¿no? Y no sentía... Y por ejemplo, también algunas me lo preguntaron, oye, pero en esa playa hay mucha basura, ¿no? Que la gente come y deja las cosas tiradas ahí, los platos. Eh, ¿por qué no has mostrado eso, no? Y en ese sentido podría ir un poco esa pregunta, ¿no? O sea, porque para mí no era lo que yo quería, o sea, no era importante eso, ¿no? Para mí, o sea, eso sería un poco, como que ya muy descriptivo, ¿no? Yo no estoy haciendo una descripción del lugar así informativa, ¿no? No estoy diciendo este lugar es así, porque tendría que mostrar absolutamente todo, ¿no? Pero yo no iba a hacer eso. Para mí era más importante mostrar este lugar de armonía. Ujú. Moviendo un poco, dejando un poco atrás la fotografía, hablemos de Inconmovible, el documental que pasamos hace un ratito. ¿De dónde surge la idea de hacer un documental usando la técnica del timelapse? Eh, Empezó un poco como un juego porque, o sea, me había comprado esta cámara de video que era más dedicada al video, ya no foto y video, sino más de video. Y tenía esa opción de timelapse y a mí, o sea, yo vivía en esta calle, ¿no? Donde pasan un montón de cosas y para mí empezó como un juego de hacer timelapse de esta calle. Y luego lo empecé a hacer más seguido y luego vi que también se podía jugar un poco con este personaje que está ahí pintado y esa sensación de que todo pasa alrededor de él y él no está ahí, no se conmueve con nada, porque tiene un gesto neutro, ¿no? Eso me gustaba. Y, y poco a poco, o sea, empecé como jugando a hacer timelapse de eso y lo seguían pasando cosas distintas ahí, entonces dije, mira, pues acá se puede hacer algo un poco más, hacer como una historia y como un corto, ¿no? Un documental. Entonces seguí haciéndolo y muchas veces a mí me pasa eso, ¿no? O sea, me gusta algo y en foto, en video, ¿no? Y regreso o sigo un poco y si para mí empieza a tomar forma, ya digo, ya, o sea, voy a continuarlo, acá hay como un tema para una serie de fotos o para un documental. Entonces, eso, seguían pasando cosas, ya planté la cámara ahí en la sala o en el cuarto, y cada vez que pasaba algo, sonaba algo, miraba y iba grabando, ¿no? Y luego vino la pandemia y ya, o sea, uno tenía que estar ahí encerrado y también cambió absolutamente toda la dinámica de la calle. Entonces, eso también daba un giro a la historia. Y bueno, seguí hasta que ya pensaba que ya tenía como varios elementos como para cerrar la historia. Comprendo, comprendo. Noté también que la música de Inconmovible fue hecha en función del propio timelapse. Fue hecha para complementar. Sí, eso fue acá porque tengo un primo que es músico, que es violonchelista y hemos colaborado bastante, ¿no? Yo he grabado videoclips de él, eh, hemos hecho un cortometraje juntos y, y ya fue un poco casi natural, ¿no? O sea, cuando estaba empezando a editar el video con todas las piezas, ¿no? De los timelapse distintos.
si ya esto va con música, ¿no? Por el ritmo, por los cambios de ritmo. Esta cosa de timelapse también me parece que tiene mucho ritmo, no tiene, o sea, está como que es casi una percusión que uno va sintiendo ahí en eso. O percusión, o no sé, cuando pasan las nubes, ¿no? O sea, como que ya escuchaba un poco cierta música. Y, y nada, o sea, hablábamos, contacté con él y le planteé esta posibilidad y él feliz, ¿no? Y le pasé algunos pedacitos, por ejemplo, de video ya con música que yo creo que me parecía que le iba, así, algunas con un poco de jazz, Herbie Hancock, así. Y me dio risa en un momento cuando me dijo, me mataste, o sea, yo no, me gusta el jazz, pero no puedo hacer jazz, o sea, es muy distinto a lo que yo hago. Y dije, ya no, ya tú haz lo que tú quieras, o sea, yo confío en ti. Y ya, entonces dice, me gustó mucho, ¿no? Porque también captó este cambio, ¿no? De primero esta cosa medio frenética y luego con la pandemia así, una cosa más melancólica, ¿no? Cuando todo se vacía. Mm. Y me gustó eso, yo quedé feliz con cómo hizo la música. Ahora que quería preguntar específicamente sobre el tema de identidad que yo noté en ¿Es su... que, perdón? Sí. Sí, vamos de nuevo. Es que a mí me pareció que en su trabajo hay una constante, que es el tema de la identidad. Por ejemplo, en el corto de Estrellas en la Selva o el de Mis Cantagallo, en ambos casos hay personas que están muy enlazadas a una comunidad, un oficio o un pasatiempo. ¿Por qué esta constante en el tema de la identidad? Es cierto, sí, no, sí, sí. Creo que tiene mucho que ver o sea, con mi país, no sé, con la cultura que uno va conociendo acá, que en realidad son muchas culturas, ¿no? Y me gusta, o sea, dentro de, o sea, me gustan sobre todo, o sea, personajes que crean su propio mundo también. Entonces creo que un poco es, o sea, una identidad eh, dentro de otra identidad podría ser, o sea, por ejemplo, las estrellas en la selva, o sea, Iquitos es una ciudad, ¿no? Es una ciudad en la selva que está un poco aislada porque está rodeada de ríos, entonces solo se puede llegar o por río o por avión. Entonces eso hace que tenga una identidad muy, muy fuerte, ¿no? Por su historia, por su cultura, por ser una mezcla de selva y ciudad. Entonces también, a mí eso como ciudad ya me gustó mucho eso. Y luego también caminando por ahí veía estos personajes que serían como artistas de la calle o artistas populares, ¿no? Que es este imitar de Michael Jackson, esta familia que hace Kung Fu. eh, y a mí me gustan mucho estos personajes o personas en general que como que crean su mundo propio, ¿no? Y viven una especie de... O sea, lo que podría ser una fantasía lo convierten en realidad, no sé qué, convierten en realidad, ¿no? Como un poco sus propias reglas, su propio sistema dentro de lo que son y siempre mostrando en su propio cuerpo y en su propia ropa esta, no sé si libertad o esta identidad propia, ¿no? Creo que también pasa eso también en, en lo de Cantagallo, que son estas chicas que son una comunidad migrante, ¿no? O sea, de un pueblo de selva que se han establecido en Lima y están entre esta frontera, ¿no? Entonces, y me parecía interesante como en este concurso de Mises ellas mostraban en su propio cuerpo esta doble identidad, no sé qué era, en traje de noche, ¿no? Los vestidos, y luego en traje tradicional, y ahí mostraban, ¿no? Su cultura. Y, y sí, y creo que también la Guadalupe es un poco eso, ¿no? La identidad está en los cuerpos, ¿no? En los tatuajes, en la piel, en cómo se muestra la gente más abiertamente. Y, y eso, o sea, me gusta eso, ¿no? O sea, salir de la ciudad un poco de la burbuja que es una ciudad y conocer tantas historias, tantos personajes y tanta cultura, ¿no? A mí lo que me fascina es eso, ¿no?
la identidad y la cultura de toda la gente que uno puede conocer recorriendo un poco el país. Por último, mi última pregunta es esta. ¿Cómo se abren los ojos a las particularidades de lo que nos parece cotidiano? ¿Cómo se abren los ojos a eso que es nuevo de alguna manera, pero está en la cotidianidad? Sí, creo que es un poco... Para mí, también me preguntan eso, ¿no? O sea, o sea, como que y viene un poco de la pregunta uno es, o sea, para qué tú haces fotografías o para qué grabas algo? Y para mí es una especie, es como una manera más bien de relacionarme con el mundo, ¿no? O sea, de, de descubrir o escoger algo, o sea, las cosas que me gustan, con las que me siento identificado en el día a día, ¿no? Que puede ser monótono, tedioso, caótico. Entonces como que escoger pequeñas historias, pequeños brillos desde lo que uno ve y eso compartirlo, ¿no? O sea, pero primero, digamos, elegir algo a que fotografiar, para mí es eso, ¿no? O sea, es lo fotografío porque esto me entrega algo a mí, me da algo a mí, ¿no? Algo nuevo, algo que me gusta. Y, y yo luego yo eso voy a poder compartirlo mostrando la imagen de eso, ¿no? O sea, es eso también como que es una manera de relacionarme con el mundo, ¿no? De conectarme con algo y eso mismo hacer que, o sea, conectarme con los demás, con la gente a partir de compartir eso. Sí, comprendo. Es retratar eso que a mí me sorprende para que las demás personas también se abran un poco la mente. Claro, es como compartir tus recuerdos, ¿no? O sea, algo muy, muy bello que conociste, algo muy feliz o algo muy complejo, algo interesante, entretenido, o sea, eso, ¿no? Entonces, capturarlo, tenerlo y compartirlo con los demás. Listo, Adrián. Ahora, ¿podrías comentarme dónde podemos observar tu trabajo? ¿Dónde podemos consultarlo? Ah, sí, justo hace poco he hecho una página web y ahí está casi todo el trabajo en fotografía y en video. Y es www.adrianportugal.com. Sí, y eso está ahí, está un poco todo mezclado, ¿no? Fotografía y video documental. ¿Y redes sociales o así? Sí, también en Instagram es Adrián Portugal Foto y en Facebook Adrián Portugal Fotógrafo. Sí, pero más actualizado tengo en el Instagram. Está el Instagram y la página web. Listo, gracias. Muchas Adrián, gracias. vamos llegando al final. Demasiado agradecidos por tomarse el tiempo de estar acá con nosotros. Fue un gusto poder ver su trabajo y vamos a estarlo observando ahí en el futuro. Y yo creo que eso es todo ya. Muchísimas gracias. Muchas Los gracias, invito muchas gracias por la a invitación darnos y un... también me gusta mucho compartir con la gente. Listo. Los invito a dar un fuerte aplauso ahora, Adrián.